Estaba justo haciendo una recapitulación de lo que habíamos visto el día miércoles, que fue una sesión más que nada conceptual. Vimos algunos casos sobre qué deberíamos hacer con un plot, cómo lo deberíamos armar, o cuáles son algunos problemas que podría tener de por medio. Vimos algunos ejemplos, como ir mejorando algunos plots en particular, y bueno, todo esto está resumido en la diapositiva del día 1, que está dentro del link que está por ahí moviéndose por el chat. ¿Ok? Entonces, la sesión del día de hoy, como ya habíamos prometido antes, va a ser más que nada aplicada. Ya vamos a entrar a trabajar con el paquete de ggplot. Como el mini curso está orientado a alumnos de pregrado, vamos a partir de lo básico y a ver si logra el tiempo para mostrar una estructura básica de una chain. ¿Okay? No, pero repito, eso sí es que el tiempo nos da, y si no, bueno, lo dejo montado en el link. Así que lo pueden guardar para después volver a descargarlo con una última versión actualizada. No lo puedo poner mientras tanto en la Shiny porque tiene algunos datos sensibles, pero sí, me esperan. Podría hacer algunas modificaciones y compartir eso también. Ok. Tenemos bueno, en la agenda ya íbamos acá en la parte de tipos de gráficos y relacionado con el propósito de la visualización, que es lo que nosotros queremos mostrar. Va a depender de qué clase de gráficos podríamos utilizar. Hay muchas opciones bastante novedosas, algunos gráficos que tenían una función inicial, pero luego se han aprovechado de mostrar para otro tipo de comunicación de información. Y bueno, seguimos ahí ya con la parte de R, que es la introducción a ggplot2 y un breve ejemplo de cómo hacer una visualización interactiva. Entonces, sobre algunos tipos de gráficos y sus propósitos, mi recomendación está acá en la página de From Data to Biz. ¿Okay? Él hace un esquema bastante bueno, a mi parecer, y resume todos los tipos de plots que nosotros quisiésemos construir, dependiendo de qué datos tenemos y, bueno, qué es lo que nosotros queremos comunicar. ¿Ya? Tenemos acá de variables categóricas, ¿cierto? Si queremos mostrar relaciones, series temporales, mapas, ¿ok? Hay una gran colección de gráficos, así que lo invito ahí a pasar a la página. ¿Ya? La voy a hacer clic para mostrarla. Y bueno, acá está lo que mencionaba, ya más grande. Lo anterior era un póster que la misma página comparte. ¿Okay? Y aquí podemos nosotros ir navegando. Entonces tenemos variables numéricas, ¿cierto? Y vamos viendo esto como pregunta. ¿Okay? Una variable numérica, ¿qué tenemos nosotros? Variable de una variable, ¿ya? Tenemos de dos variables, tres o más, etcétera. Y bueno, en el caso de que tuviésemos una variable, la opción es lo que uno siempre hace al inicio, ¿cierto? En la parte del análisis exploratorio, es, bueno, hacer un histograma o la versión del gráfico de densidad, un density plot. Si ustedes hacen clic, le da un pequeño resumen de qué trata el gráfico, ¿ya? En particular, y bueno, en algunos casos tiene algunos ejemplos que se puede ir jugando. Okay, lo mismo, si vemos el gráfico de densidad, entonces nos da una reseña de en qué casos podemos utilizar ese tipo de gráfico. Entonces es una gran ayuda, nos puede guiar bastante si tenemos datos por ahí y no se nos ocurre cómo poder representarlo. Esto es una recomendación bastante fuerte. ¿Okay? Por ejemplo, acá el gráfico de densidad, ¿cierto? Que esto está bastante cerca de lo que es un histograma, que básicamente para lo que se utiliza un gráfico de densidad. Tiene un propósito bastante parecido que el mostrar el histograma.
¿Okay? Bueno, no son los únicos, ¿ya? Si nos vamos arriba, tenemos tipos de variables categóricas, los típicos diagramas de Venn, un gráfico de árbol, que tengo un breve ejemplo en la parte de ggplot, y una colección realmente enorme de plots, ¿ya? Este es uno de los que se está utilizando bastante al día de hoy, sobre todo para representar las migraciones, ¿okay? Lo he visto mucho para mostrar ese tipo de datos, pero tiene algunos otros usos también, como podemos trabajar con condicionales, ¿cierto? Con cómo varía desde una variable a otra, con cuál sería la intersección que exista entre esas dos variables, y bueno, tiene un montón de aplicaciones. Mapas, números, está totalmente lleno, ¿ya? Vamos a ver los ejemplos más sencillos nosotros en la sesión de R, pero si se quieren adentrar más en este mundo que no alcanza a caber dentro de la hora de la sesión de este mini curso, aquí pueden jugar y bueno, ir modificando los ejemplos que están en la página. Vamos a ir al R. Okay, vamos a abrir el código. Si gustan pueden abrir ustedes también su código, y yo voy mencionando acá sobre la librería. Okay. Entonces, lo primero que vamos a tener que realizar es instalar las librerías que vamos a utilizar. Las últimas versiones de RStudio, afortunadamente, nos dan una ayuda. Dice arriba que este código tiene algunas librerías que no las tenemos instaladas. Como aquí me estoy cambiando de dispositivo, aprovecho de mencionar ese detalle, ¿ya? Y bueno, uno aquí presiona simplemente instalar, y va a comenzar a instalarse todos los paquetes que vamos a trabajar para esta sesión. Así que, bueno, esperamos ahí que instalen, lo pueden hacer ustedes también. Y si no le aparece la barra arriba, la opción es instalarlo ya de manera manual. Y eso lo podemos hacer acá en la ventana de abajo a la derecha. ¿Okay? Dentro de las pestañas está la pestaña de Package. Entonces uno se va acá, ¿ya? Presiona en instalar. Y bueno, va escribiendo los nombres de los paquetes. Por ejemplo, el más importante de esta sesión va a ser ggplot2. Entonces lo escriben ahí, ggplot2. ¿Okay? Le ponemos a instalar y va a empezar a trabajar igual como lo que está haciendo acá en esta sesión. ¿Okay? Lo hacemos para ggplot, para el paquete de datos, maps, hbr, temps, y bueno, los que estén hasta acá, ya los paquetes que estén entre la línea 6 y la línea 15. Bien, así que bueno, mientras voy a esperar que esto finalice. Por otra parte, si alguien no está tan familiarizado con RStudio, aprovecho de dar un breve background de cuál es la estructura de las ventanas que tiene el software, ¿ya? Este es lo usual, no hemos hecho ningún movimiento ahora, ni ningún cambio de configuración. Arriba a la izquierda va a estar los scripts, ¿okay? Los scripts que vamos a estar trabajando, donde vamos a escribir el código, ¿cierto? Abajo, donde está jobs, terminar y consola, es donde usualmente se muestra las pestañas de salida. Acá la que está arriba a la derecha muestra el entorno, ¿cierto? Aquí van a aparecer los objetos que vayamos generando. Podemos ir visualizándolo ahí. Y bueno, abajo podemos ver los archivos, podemos ver los gráficos que vamos a ir realizando, las librerías, un visor de ayuda y el visor que si hacemos algunas cosas relacionadas con HTML se van a mostrar aquí en el vivo. Bien, me parece que ha terminado de instalar, así que vamos a partir con esta sesión. La línea 4, ¿ya? Bueno, antes de leer el primer comentario, y es que los tildes de manera intencional los quité, ¿ya? Eso es porque
si escribimos esto en un sistema operativo y lo abrimos en otro, pueden haber problemas con codificación, en particular con la codificación UTF-8. ¿Ya? Si yo hubiese escrito acá codificación con tilde y lo abrimos luego en Windows, no va a aparecer no una O tildada, sino que una colección de, me parece que 4 caracteres medio extraños que son difíciles de leer. Así que para evitar eso, simplemente quité todos los tildes de manera intencional. No hice el check con la ñ, ¿ya? Intenté no redactar comentarios utilizando la letra ñ, pero si se me pasa uno por ahí, puede que ocurra ese problema de que en vez de la ñ aparezcan unos caracteres raros. ¿Ya? Pero bueno, la idea es que se entienda bien. Línea 4, ¿ya? Es como una recomendación que se puede hacer al principio de un código, que es limpiar la memoria. ¿Ya? Aún así, si alguien conoce más de RStudio y le gusta trabajar con los proyectos, ¿ya? Uno cuando va cambiando de proyectos se va de manera automática cambiando los entornos, ¿ya? Los objetos que hemos trabajado en un proyecto A se quedan guardados en un proyecto A, los que se quedan guardados en un proyecto B se quedan guardados en ese proyecto, etc. Pero en general, para que tengamos la memoria limpia, podemos borrar cualquier objeto que para esta sesión en particular pueda hacer basura, y el comando es rmlist igual ls. Eso va a borrar, si tenemos un objeto puesto acá, lo va a eliminar. ¿Ya? Así que si tienen algo importante, no lo ejecuten, porque si no lo va a quitar de la memoria. ¿Ya? Si un objeto que ahí que tuvieron varias horas corriendo para obtener ese resultado, no lo pueden omitir por ahí. Línea 4, ¿ya? Con control enter, en esa línea, esto se puede ejecutar, ¿no? O command enter, ahí está, y vemos en la consola que eso ya fue ejecutado. Ahora, vamos a ir cargando la librería en la memoria. Recuerden que una librería es una colección de funciones extra que podemos incorporar a R. ggplot, que repito es la principal y es la que contiene los comandos básicos para hacer este tipo de gráficas. Tenemos la librería datos, que me va a permitir ahí trabajar con algunas tablas de datos que están en español, así que no llevamos poco a entender eso. La librería maps, hrbr-themes, ¿ya? En alguna parte voy a mostrar sobre temas. Ups, me parece que en esta versión me va a reclamar, pero bueno, no es algo tan importante. Patchwork, ¿ok? Que yo al menos lo utilizo cuando quiero mostrar más de un gráfico en una misma ventana, o en un mismo recuadro, creados con ggplot. Ahí con Patchwork nos ayuda a realizar eso. Plotly, ¿ya? En el caso que queramos incorporar alguna parte algo más interactiva a ggplot. TreeMap, ¿okay? Para mostrar un gráfico final. Bueno, y Viridis, Tdiverse y Cable Extra, ya para hacer algunas mejoras a algunos plots. ¿Okay? Entonces, ejecuto desde la línea 6 a la 16 y ya tengo al menos todas las librerías necesarias para este ejemplo. ¿Okay? A mí en particular me parece que me va a reclamar por HRBR, pero es sencillo de corregir. ¿Ya? Ustedes de todas maneras pueden replicarlo en sus computadores, si es que no tuvieron ese problema. Ya aquí seguramente es por la versión de R con la que estoy trabajando acá, que no es la última, ya pasamos a la versión 4, así que puede ser eso lo que esté generando conflicto. Bien. Para comenzar, quiero mencionar que en realidad ggplot tiene lo que se llama una gramática, porque R tiene su propia sintaxis, ¿cierto? Pero ggplot incorpora algo adicional y aquí vamos a trabajar mucho con el símbolo más, ¿ya? Y en ese sentido, como es una librería creada para generar gráficos mucho más elegantes que la versión base o el paquete gráfico de R,
Y lo trabaja desde una idea basada en capas, ¿ya? Bastante similar. Si a alguien ahí le gusta trabajar con dibujo o, por ejemplo, Photoshop y software de ese estilo, puede entender fácilmente a qué nos referimos con capas. Y básicamente podemos pensarlo como vamos añadiendo una lámina sobre otra, y bueno, al final lo que nosotros vemos es toda esta colección de láminas superpuestas para tener la imagen final, pero al final cada una de estas capas va a ser cada una de esas láminas. Entonces, cada una es configurable por sí mismo, y bueno, eso es lo que ayuda a ggplot a que tenga una sintaxis en particular más sencilla de entender y de construir. Voy a mostrar ahí la línea 21, que se llama millas, así tal cual, que millas en particular es una tabla de datos, ¿ya? Que trata sobre vehículos. Si quieren saber más detalle, en la consola pueden escribir el símbolo de interrogación y la palabra millas, entonces ahí le va a dar una ayuda más detallada sobre de qué trata esta tabla de datos. Pero bueno, tiene algunas variables como el fabricante del vehículo, ¿okay? El modelo en particular, la cilindrada en litros, el año del vehículo, número de cilindros del motor, transmisión, si era automática, manual, ¿cierto? Tracción delantera, trasera o en las 4 ruedas. Rendimiento en ciudad, medida en millas por galón. Rendimiento en autopista, tipo de combustible que utiliza, bueno, y la clase del vehículo, ¿ya? Así que vamos a jugar un poco con esa tabla de datos que es parte de la librería de datos, ¿ya? Así que la pueden tener ahí en consideración. No es la única que trae esa librería, tiene un montón de tablas de datos que podríamos trabajarla, y bueno, para nosotros es mejor aún porque están en español. Mauricio, ¿Sí? perdón, una pregunta. Es que Uh-huh. cuando corro las líneas del programa de la library, me sale que falta instalar algo. Entonces instalé ggplot 2, pero no me sigue saliendo o sea, no sé qué es lo que tengo que instalar. Puede ser varias opciones. A veces en la misma parte de consola nos pregunta, como desea instalar las dependencias, y aparece algo como Y, ¿cierto? N, y uno presiona Y para decir yes, o directamente yes, y va a instalar las librerías que son dependencias de esta. Puede ser una opción. O una segunda opción es que diga que, por ejemplo, la librería, digamos, tdiverse necesita el paquete ggplot, y por eso no lo dejan instalar. Entonces, en ese caso, bueno, antes de instalar tdiverse, instalamos ggplot y suele correr de esa forma, ¿okay? Salvo que ya sean problemas con las versiones que hay que buscar ya más en detalle cómo corregir. No sé si alguna de esas opciones es la que aparece. No, lo que me está apareciendo es, there is no, a ver, por ejemplo, me sale error in library maps, there is no package called maps. Y así me arroja esos Sí, mensajes para casi para sí, todos los paquetes. sí, ya, lo que te está mencionando es que no tienes descargada la librería, ¿okay? Entonces, como no la tienes descargada, no puedes descargarla. Es lo mismo que si fuéramos a comprar algo para usarlo. Antes de usarlo necesitamos comprarlo. O Así sea que que lo que hay que hacer, y lo que estaba mencionando al inicio, es que, bueno, si aparece una barra amarilla arriba que menciona algo como que este código tiene librerías que no están instaladas, apretamos instalar, y si no, vamos acá a package, ¿ya? Abajo a la derecha, en la pestaña de paquetes, presionamos install. Y vamos, bueno, por ejemplo, si me reclama por ggplot, entonces tomamos ggplot, nos vamos acá, instalar, y escribimos ahí el nombre de la librería que te está reclamando, y le presionamos instalar. Entonces, una vez instalada, ahí vas a poder cargarlas para poder proseguir, ¿ya? Pero hay que hacer ese cargo paso. uno por uno a uno. Sí,
Sí. Listo, gracias. Disculpa que me meta, en el chat puse una línea que probablemente pueda funcionar, que es instant.packages, y entre comillas va poniendo el nombre para no estar como uno por uno, esperando. Debería funcionar. Eso. Sí. Bueno, gracias, Eduardo. Gracias, Bueno, por si acaso, igual arriba puse Ggplot2, pero TDVerse al momento de instalarlo ya incluye la librería Ggplot2, pero en algunos casos hace que no me lo cargue, así que lo coloco por separado. Bien, estábamos hablando acá sobre el objeto millas, una tabla de datos que tiene que ver con vehículos y rendimiento. Estamos hablando ahí sobre las variables y vamos a jugar un poco con aquello para aprender en las cositas más básicas de Ggplot. En particular, una vez cargada la librería, la función que vamos a utilizar se llama, tal como se llama la librería, Ggplot, con excepción del 2, que nos da como el inicio, el arranque, y de esa forma le estamos mencionando a R que vamos a generar una gráfica con este paquete. Cada una de las capas que nosotros vamos a ir añadiéndole a Ggplot va a ir separada por un símbolo más. Entonces, si uno quiere traducir esto al español, vamos a hacer un Ggplot trabajando con los datos de millas, ¿ya? El objeto millas, que esto es esta tabla de datos. Y bueno, vamos a añadir una capa y vamos a incluir puntos, ¿ya? Esto es una primera línea, luego abajo explico qué cosas podemos hacer con Ggplot, ¿ya? No todas, las más utilizadas, que hay un montón, pero esta es la sintaxis básica. Repito, vamos a partir con Ggplot y dentro del paréntesis, ¿ya? Le decimos dentro del argumento data cuál es el objeto que contiene los datos, ¿ya? En este caso los datos están almacenados en un objeto millas y luego vamos añadiendo las capas. Si solamente ejecutásemos hasta acá, bueno, nos va a dar un vacío porque no le estamos diciendo nada. En este caso, si se fijan en la parte de plots, nos apareció un recuadro que es totalmente gris porque no le estamos diciendo nada a Ggplot sobre qué es lo que vamos a hacer. Sería como la capa base, ¿ya? Y bueno, las funciones más usuales en Ggplot son las de la familia geom. Ahí tenemos geom_point para puntos, está geom_is para histogramas, geom_var para barras, etc. Dependiendo de qué es lo que nosotros queramos construir, ¿ah? Es la función que vamos a utilizar. Hasta este punto estoy mostrando simplemente la sintaxis. Ahora, cada cosa que vayamos nosotros a incorporar en cada una de estas capas tenemos que ir especificando lo que se llama el mapping, ¿okay? Y eso se hace con esta, digamos, función AES. Y por ejemplo, en este caso, vamos a decirle las dimensiones que van a tener estos puntos, ¿ya? Como los puntos los incluimos nosotros dentro de un gráfico para hacer un plot de dispersión. Así que las dimensiones usuales, o al menos las más básicas, son los ejes, ¿cierto? ¿Qué variable vamos a representar en el eje X y qué variable vamos a representar en el eje Y? ¿Ya? Pero recuerden que no todos los plots tienen necesariamente ejes. Por ejemplo, los gráficos circulares uno no suele representar el eje X y el eje Y, ¿ya? Para este caso, para puntos sí, y eso lo hacemos con esta sintaxis. ¿Ya? Esto va a ser general para la mayoría de capas que vamos a ir incorporando en Ggplot. Por ejemplo, si ahora sí ejecuto esto, me pongo en la línea 31, ¿ya? Y lo ejecuto, lo que va a hacer R va a correr toda la sintaxis completa de Ggplot hasta que termine. Y bueno, va a generar un gráfico, ¿cierto? Entonces estaba la base, que era este fondo gris, y ahí especificamos que vamos a incluir puntos con geom_point. Y bueno, ¿qué puntos? En el eje X vamos a incorporar la variable cilindrada, está acá, esa variable, y en el eje Y la variable autopista, y eso me va a generar
este gráfico de dispersión y bueno, también una grilla detrás que son esas líneas blancas, no sé si se alcanzan a divisar en la pantalla, pero ustedes en el R podrían ver, ¿ya? Que no nace una grilla o una guía, que es como le llaman. Ok, entonces ahí trabajar un poco sobre los mapeos que, repito, son las coordenadas o básicamente las dimensiones que nosotros vamos a incluir en los plots. Insisto, no solamente tiene que ser un eje X y un eje Y, sino que cualquier dimensión que vamos a estar incorporando, de acuerdo a lo que hablamos el día miércoles, que puede ser también colores, ¿ya? Podemos querer representar los puntos en diferentes colores dependiendo, por ejemplo, de la atracción, ¿ya? Y eso, todas esas dimensiones que van a depender de una variable van a estar dentro de este función AES, de la estética. Por ejemplo, la misma sintaxis que antes, tenemos ggplot data millas, ¿okay? Y luego vamos a incorporar una capa. ¿Qué capa? ¿Ya? Vamos a seguir trabajando con estos puntos y el mapeo va a ser el siguiente. ¿Ya? Tenemos el eje X y el eje Y, lo mismo que antes, cilindrada y autopista, y además vamos a añadir una nueva dimensión que va a ser la tracción, ¿ya? La variable tracción, que especifica si es tracción delantera, trasera o de 4 ruedas el vehículo. Entonces, si ahora ejecutamos lo que está ahí en la línea 40, ¿okay? Y vemos el gráfico de puntos, ya podemos visualizar que en este caso, como tenemos 3 tipos de tracciones, los puntos fueron representados con 3 colores diferentes. ggplot nos ayuda en ese sentido y genera de manera inmediata la leyenda. Como pueden ver ahí a la derecha, dice tracción, el punto, mi paleta de colores no es tan grande, pero el punto rojo es 4, los puntos verdes son D y los puntos azules son T, que es como está codificada, ¿ya? La variable tracción dentro de la data, ¿cierto? Está especificada ahí con D, con 4 o con T. Ya vamos viendo cómo podemos ir cambiando eso. No solamente colores podemos estar añadiendo como una nueva dimensión, también podríamos haberlo hecho con tamaños, y en ese caso especificamos el argumento size. ¿Ya? Size, si quisiéramos haberlo hecho con diferentes tamaños, la dimensión que va a ser representada por size va a estar dependiendo también de la variable millas. Entonces ejecuto esta línea 44, si se fijan ahora, en vez de colores, ¿okay? Fueron presentadas con diferentes tamaños. Podemos ver que los más pequeños, los puntos pequeños son aquellos que tienen que ver con los vehículos con tracción en 4 ruedas, los medianos con tracción delantera, y los puntos más grandes eran aquellos con tracción trasera. También lo podemos hacer con formas, y ahí utilizamos la dimensión que tiene que ver con shape. Lo mismo que antes, si ejecuto ahora esta línea 48, nos vamos a fijar que ahora en vez de colores o en vez de tamaños, esta tercera dimensión que tiene que ver con la tracción del vehículo se está presentando por diferentes formas. Un punto circular para 4 ruedas, un triángulo para tracción delantera y un cuadro para tracción trasera. ¿Okay? También puede ser opacidad, y eso en ggplot se trabaja usando el argumento alfa, ¿okay? Que es la manera para especificar diferentes tipos de opacidades. Si se fijan acá, el más tenue ya se representa la tracción en las 4 ruedas, el que está al medio sería la tracción delantera, y bueno, el punto más sólido, la tracción trasera. Pero en general, cualquier tipo de dimensión o como las queramos trabajar, ggplot va inmediatamente a generar la propia leyenda, y repito, eso nos ayuda un montón en general. Ya no debemos preocuparnos tanto por ese sentido. Hay maneras mejores que otras para mostrar una nueva dimensión, por supuesto, ya lo habíamos visto el día miércoles, ¿cierto? En particular los colores visualmente es más fácil de identificar que formas. Ok, vamos acá. ¿Qué pasa si nosotros queremos colorear los puntos
pero en realidad, porque quiero que todos sean azules, por ejemplo. ¿Ya? No es que los quiera yo separar por una variable para mostrar una dimensión, sino que no me gusta el negro, por ejemplo, y yo quiero que los puntos sean azules. Es sencillo, es el mismo argumento, pero, y ojo, ahí está la diferencia, que lo vamos a incluir fuera del mapping, ¿ok? Fuera del mapeo. Si se fijan acá, antes teníamos arriba el color, ¿cierto? Y una variable asociada a la dimensión relacionada con el color. Eso está dentro de este mapeo. Pero acá no, directamente ponemos el color con el que nosotros queremos trabajar, por ejemplo, blue. ¿Okay? Entonces, si ejecutamos esta línea, la 59, ya podemos fijarnos que todos los puntos en este caso se volvieron azules. En particular, ¿ya? Podemos escribir con color, cualquiera que R lo pueda reconocer. Hay una colección de ellas, están en la slide del día 2, ahí dejé alguna ayuda de algunas que reconocen. Bien, esto mismo de poder configurar de manera general los puntos, en este caso de color azul, también lo podríamos haber hecho con forma. ¿Qué pasa si en vez de haber representado puntos, yo me hubiese gustado haber representado la data con otro tipo de formas? Eso es lo que está en la línea 67, por ejemplo, le puse ahí shape 0. Si ejecutamos ahí la línea 67, ahora en vez de puntos son cuadros aquí sin relleno, que es el tipo de forma 0. Y bueno, me estaba saltando la línea 63, que también podemos configurar un tamaño, por ejemplo, size 4. Y vemos que los puntos son más grandes. Y bueno, también podríamos dejar generar una opacidad de 0,5. Entonces los puntos están mucho más tenues. Con cuidado ahí, que hay algunos puntos que se ven más oscuros que otros, y eso podría ser debido a que en ese sector en particular hay más de un punto en la misma ubicación, entonces hace que se vea más oscuro. ¿Ya? No es que hay algún problema ahí al respecto. ¿Okay? Entonces, si configuramos color, tamaño, forma, opacidades fuera de este mapeo de la estética de ggplot, lo que va a hacer el programa en particular es identificarlo como una estética general. ¿Ya? No es que estemos representando una nueva dimensión, sino que simplemente estamos adornando el gráfico. Bien. Bueno, ¿cómo vamos trabajando con los colores en ggplot2? Y repito, vuelvo a mencionar que R en particular reconoce algunos nombres listos como colores, y si se van a la slide, ¿cierto? A la PPT. Voy a bajar un poco. Y ahí dejo una slide que tiene algunos colores en los que podamos nosotros trabajar. Entonces, si se fijan, tienen nombres, y esos nombres los podríamos utilizar para hacer esta representación. ¿Ya? Esa es la manera más sencilla de especificar algún color en R, y para trabajar en este caso con ggplot. Por ejemplo, escribimos color igual red, sabemos que eso es rojo, o podemos decirle color igual blue, ya me va a generar ahí los puntos con color azul. Si le decimos navy blue, ¿cierto? Es un azul marino, un poco más oscuro. O también, si a alguien le gusta un color en particular y quiere utilizarlo, uno puede buscar el código HTML de ese color y especificarlo ahí dentro del argumento color. ¿Okay? En este caso, un código, por ejemplo, 558833, que es una manera en HTML de representar un color, me va a generar estos puntos con esta coloración. No es la única manera que se puede trabajar. También con numeraciones, 1, 2, 3, puede funcionar. Aquí hay algunos colores bases que R pueda reconocer. Pues, si no lo incluye acá, pero por ejemplo, si ponemos color igual a 1, ¿ya? El color 1 es el negro, el color 2 es el rojo. ¿Okay? Pero eso dependemos más de R. A mí en particular me gusta más escribir el nombre del color,
me hace pensar que tengo más control sobre lo que estamos haciendo. Bien, eso al respecto sobre cómo trabajar con los colores, la manera más básica. Bueno, aquí era lo que teníamos antes, y volviendo al uso del color como una nueva dimensión. Si se fijan, hasta este punto, directamente ggplot fue quien escogió los colores. Pero eso podría haberse modificado añadiendo una nueva capa. Si se fijan, lo que está en la línea 94, las dos primeras líneas, la 94 y 95, hasta ahí tengo lo mismo que en las dos líneas anteriores. ¿Ya? La diferencia es que, bueno, estamos finalizando con un símbolo más para especificar allí que vamos a generar una nueva capa, y esta capa va a especificar en específico qué colores quiero utilizar. ¿Ya? Fíjense la leyenda que está primero 4, luego D y luego T, entonces voy a querer que 4, en vez de ese rojo, sea azul, D que sea rojo, y bueno, el T que sea verde. Eso lo hacemos, repito, con la función scale color manual, y bueno, con el argumento values vamos configurando. Si se fijan acá tenemos 3 opciones en la leyenda, así que le decimos ahí como un vector en R cuáles son los colores a modificar. ¿Bien? Y ahí está. Un poco lo que estamos trabajando. Azul, rojo y verde, y tenemos más personalizado el tipo de plot. Entonces aquí, bueno, uno puede, repito, buscar los colores en HTML, los que más les gusten, y incluirlo acá, o los que hagan más contraste, buscar paletas de colores. ¿Ya? Eso es a gusto de cada uno. Manejo de formas. En R también se incluyen ciertas formas que también están ahí insertas en la diapositiva. Ahí están los números y cuál es la forma asociada. 0 para un cuadro, ¿cierto? Sin relleno, 1, bueno, acá están todos dependiendo de la numeración, ¿ah? y qué me va a graficar al respecto. Bien, línea 101, si se fijan voy a usar una forma 1 con el argumento shape. Hasta el momento lo voy a trabajar como un argumento general. Quiero que todos los puntos, comillas puntos, quiero que todos los datos ahora sean representados por un círculo sin relleno, como se observa ahí. Podría haberlo trabajado con la forma 23 también, si se fijan acá, 23, una especie de rombo. Creo que está en la línea 104, ahí está. O bueno, también se puede mezclar, ¿cierto? Una forma 0, que era un rectángulo, y si le ponemos el color red, para empezar a mezclar ya cosas, la data se va a mostrar con recuadros de color rojo. Recuerden que la forma 0 es una forma que no tiene relleno, por eso solamente se colorea el borde. Un comentario que añadí ahí es que, si bien, voy a mostrar aquí la slide, algunos parecieran ser similares, por ejemplo el 0, el 15 y el 22, son 3 cuadros, en realidad son formas diferentes, porque 0 es un recuadro pero sin relleno, el 15 es un cuadro, ¿cierto? Pero 22 es un cuadro que tiene relleno y además tiene borde, ¿ya? 15 es solamente relleno, 0 es solamente borde, entonces aquí tiene una especie de mezcla, ¿ya? Mezcla tanto 0 como 15. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Si se fijan, voy a trabajar con shape 15 y todos con color rojo, de la línea 111. ¿Okay? Ahí está, la forma 15 era un recuadro relleno. Si lo hago con la forma 22, fíjense de que ahora es un recuadro, pareciera ser como el 0, como la forma 0 que era lo que habíamos hecho en la línea 107. De hecho, la ejecuto, se va a ver lo mismo. Pero nosotros podemos manejar el relleno de esta forma 22 con el argumento fill. Por ejemplo, quiero que el borde sea de color rojo, pero el relleno de color azul. Le ponemos ahí fill igual blue. Y bueno, si lo ejecutamos, que es la línea 117,
vamos a tener como resultado precisamente aquello, ¿cierto? Ahora los cuadros son de relleno azul con borde rojo, ¿ya? Eso al menos no lo podemos hacer con la opción 0 o la opción 15 porque no considera ambas cosas. Acá está. ¿Bien? Y bueno, si lo hacemos aquí, ponemos como forma, lo trabajamos como variable, la línea 120, tenemos lo que es por defecto, ya lo que había mostrado antes, que aparecía un círculo, un triángulo y un cuadro rellenos. Eso también lo podemos manejar, lo podemos personalizar, ¿ya? Al igual como lo hicimos con color, vamos a añadir una nueva capa, pero en este caso el comando se llama Scale Shape Manual, y bueno, los valores, recuerden que es primero 4, D y T, de acuerdo a la leyenda. Si le ponemos acá 1, 2 y 3, es decir, el rectángulo vacío, el círculo vacío y el triángulo vacío, respectivamente, o con esta capa le vamos a señalar a ggplot que queremos presentar la data, en este caso, con esa forma, ¿ya?, que nosotros le especificamos, no las que son por defecto. Ahí está cómo se puede apreciar luego de ejecutar esta línea 134, cómo es que queda el plot. Bien, hay algunas cosas interesantes que se pueden estar incluyendo y que en realidad son bastante sencillas de realizar. Una de ellas es la capa que tiene la función Geom Smooth, como de suavizado. Y lo que hace es insertar en una nueva capa, ¿ya?, una tendencia de los datos. Fíjense acá, ¿ya?, estoy en la línea 130, bueno, el 131 y 132, y vamos leyendo un poco lo que estamos diciendo con ggplot. De nuevo, aquí tenemos ggplot data millas, es decir, lo único que estamos diciendo ahí es que vamos a trabajar sobre los datos almacenados en este objeto millas, ¿ya? Si ejecutamos ahí, lo único que se va a hacer es un fondo gris, ¿ya?, que es el color de base, no le hemos dicho nada aún. Y en vez de graficar los puntos, fíjense acá, vamos a graficar solamente la tendencia. Entonces utilizamos Geom Smooth, el mapeo, y bueno, la misma dimensión que antes, del eje X, la cilindrada, con el eje Y. Y eso va a hacer que ggplot me genere la tendencia que tienen los datos. Por ejemplo, esa es la tendencia. Recuerde que ggplot va trabajando por capas, y en este punto lo único que le hemos pedido es que nos grafique la tendencia de los datos. Hay dos opciones en particular que podemos trabajar, ¿ya? Una es esta que está acá, que es realmente una tendencia pero bastante suavizada. De hecho, ahí, como no le hemos especificado qué tipo de tendencia queríamos nosotros, ggplot nos entrega un mensaje, ¿ya? Algo así como: mira, no me dijiste qué tipo de tendencia quería, así que yo por defecto utilicé la función, que es esta de suavizado. Si quisiéramos tener la recta, es bastante sencillo, porque bueno, además del mapeo de los ejes, especificamos ahí con el argumento method el tipo de tendencia, y si le escribimos LM de linear model, ¿ya?, me va a generar la recta de regresión asociada. ¿Se fijan? Ahí está. Entonces, antes teníamos ahí una curva más suavizada, y ahora, bueno, directamente la ecuación de la recta que la superpone sobre el plot. Así solo, en realidad no tiene tanto uso, pero si lo incluimos como capa adicional a lo que serían los datos, logra tener más sentido en específico. Aprovechando que estamos trabajando con líneas, si se fijan, voy a montar con capas ambas, ya sea la suavizada como la línea recta. Y bueno, voy a aprovecharme de un argumento adicional. Estoy en la línea 139. Voy a aprovecharme de un argumento adicional de la opción Geom Smooth, que es el argumento SE. SE, y en este caso en específico le ponemos ahí igual false, igual falso. Lo que va a hacer es que, si se dan cuenta, los gráficos anteriores,
generaba unas bandas que representaban el error estándar, en este caso el error estándar de la recta o del otro método que era más suavizado. Si nosotros le escribimos ahí SE igual falso, no me va a graficar esa área, ¿no? Ese sector que, repito, representaba el error estándar, y directamente va a mostrar la línea o la curva de tendencia, ¿ya? Dependiendo de cuál de los dos estamos trabajando. Bien, y eso, repito, lo hacemos incluyendo la función SE, y así, en el caso de que nos moleste esa banda, la podemos omitir con esa opción, ¿ya? SE igual falso. Bueno, hablando de líneas, también podemos trabajar con diferentes tipos de líneas, y nuevamente vuelvo acá a la ayuda, en la slide. Entonces ahí hay algunos tipos de líneas que podemos trabajar en ggplot, está su nombre. También se puede trabajar con números, pero a mí en particular me gusta escribir el nombre del tipo de línea que nosotros queremos realizar. Está, bueno, la típica, la que siempre por defecto es la línea que es sólida, pero podemos trabajar con líneas discontinuas, ¿ya? Y con cualquiera de los formatos que nosotros tengamos acá. Entonces, por ejemplo, ahí lo que voy a hacer en la línea 144 es que voy a volver a presentar la curva de tendencia suavizada, pero en vez de una línea sólida voy a querer la opción discontinua. ¿Okay? Y si se fijan, el tipo de línea ya cambió. Entonces ahí podemos tener control sobre eso. Bueno, también, al igual como lo hicimos antes por grupo, ¿ya? En este caso por tracción, como lo hicimos antes con colores, ¿cierto? Con formas, también podríamos poner en el gráfico las tendencias, pero separadas ¿cierto? Por tipo de tracción del vehículo. Y en particular quiero que, si el argumento aquí para especificar el tipo de línea era line type, aquí, bueno, lo ponemos dentro de esta opción de estética, ¿ya? Para que represente una nueva dimensión, y bueno, que cada uno de los grupos, ¿ya? Va a estar utilizando un estilo diferente de línea. Vamos con la línea 148 que especifica eso, y ahí está. Entonces ahí están las tendencias de los tres plots. En este momento simplemente estamos jugando con esto para mostrar cosas que podemos configurar dentro de un gráfico. Y bueno, aparece la leyenda que ggplot lo hace de manera automática. Eso, aprovechando ahí para ejercitar los tipos de líneas. Ok, bueno, y recalco que en realidad a veces mostrar la línea de tendencia no tiene mucho sentido en general, depende de qué es lo que nosotros estemos buscando, pero podemos incluirlo con capa junto con la data. Si ponemos ahí la línea 152 a la 154, fíjense de que tenemos a los datos almacenados en este objeto millas. Vamos a graficar vamos a hacer un plot de dispersión con un geopoint point para que me incluya los puntos, y además vamos a añadir una nueva capa que va a tener que ver con la tendencia. Hasta el momento general. Si ejecutamos eso, y si se fijan ahí está. Entonces están los puntos, ¿cierto? De fondo, que es el gráfico de dispersión, y bueno, la línea de tendencia que puede ayudar, ¿okay? a visualizar qué posible tendencia puede tener en este caso ambas variables. ¿Okay? De la 156 a la 158, y si se fijan, incluimos ahí una nueva dimensión relacionada con el color. Entonces ahora las tres líneas, ¿ya? De tendencia quedan emparejadas también con el mismo color con el que se presentaron los puntos. ¿Okay? Esto también se puede configurar, ¿ya? Aquí podemos ver que no necesariamente cambiar el estilo de línea, en las líneas también podemos estar jugando con los colores, etc. Entonces ahí es más fácil de mirar esto. Ahí se puede dar cuenta incluso por qué, en este caso, la tracción trasera
esa línea de tendencia era más corta, porque en realidad a partir de ahí es donde se tiene data. Bien, no sé si hay preguntas hasta ahí. Son como los aspectos más básicos de manejo de ggplot. Si hay alguna duda, puede mencionarla. Si El no, que tenga alguna consulta puede abrir el micrófono libremente. o si ha perdido en algo, si algo no entendió, Dicen me avisa. todo claro hasta ahora. Ahí ¿Aló? José Miguel parece que tiene una pregunta. Sí, meramente para poder saber, en el gráfico, ¿no es cierto? Nos estamos representando la línea de tendencia, los puntos de los datos, ¿no es cierto? Pero la parte gris, ¿eso qué representa? ¿Desviación estándar? Error estándar. Ya no vemos Error. Ya, está mostrando el error estándar. ya, perfecto. Eso no, solo, muchas gracias. De nada. Gracias. Ok. Cosas extra que podemos estar haciendo en ggplot, una de ellas se llama las facetas, que es muy útil a veces cuando tenemos diferentes grupos, como por ejemplo ahora, pero si quisiéramos mostrarla en plot separado, podemos hacerlo con la función de facet graph. ¿Okay? Recuerden que, repito, ggplot trabaja por capas, entonces en esta capa le estamos especificando, y se fijan aún, estamos trabajando con puntos, así que seguimos en el ámbito de un gráfico de dispersión. Pero aquí vamos a decirle a ggplot que me divida, ¿ya? La gráfica de dispersión en plots separados de acuerdo a la variable de tracción. ¿Ya? Entonces ahí ocupamos la función que está en la 164, y bueno, anteponemos ese símbolo que se llama tilde, pero es lo que está arriba de la ñ, o como se dice en clase, la colita chancho, pero el nombre oficial es tilde. Entonces, anteponemos ese símbolo, ¿ya?, a la variable en la cual queremos dividir. Si ejecutamos de la 162 a la 164, y bueno, apenas aparezca el plot ahí van a entender lo que me estaba refiriendo, tenemos las tres gráficas de dispersión, pero separadas. Entonces, arriba nos señala a qué categoría pertenece. Entonces, la primera a la izquierda, ¿cierto? Está ahí la gráfica de dispersión de solamente, ¿ya?, condicionada solamente a los vehículos que son tracciones 4 ruedas. Al centro solamente está presentado los vehículos con tracción delantera, y bueno, a la derecha están solamente los datos con tracción trasera. ¿Okay? Eso también lo podemos hacer para otros tipos de variables. Por ejemplo, está la variable clase, ¿ya?, de la 166 a la línea 168, y bueno, esta variable en particular tiene mucho más recorrido, entonces me va a generar mucho más subplots, subgráficos. Ahí está, en particular tiene 7 clases diferentes. Lo que podemos hacer con esta opción también de faceta es que podemos controlar el número de filas que queramos construir, ¿sí? Si no nos gusta que trabaje con 3 filas, bueno, lo podemos forzar a que sean 2 filas, y incluimos dentro del argumento que genera la faceta, el argumento nRow, ¿ya?, el número de filas igual 2, que es lo que está de la línea 170 a la 172, y bueno, ahí se van a dar cuenta que en realidad, ¿ya?, estamos siendo más estrictos con ggplot y no hace caso a lo que le estamos pidiendo. Están todos los subgráficos, pero en solamente 2 filas. ¿Ya? Si lo vemos esto como una matriz de gráficos, podemos observar aquí. Ahora, no solamente podemos separar por una variable, sino que podríamos hacerla por 2. Como se aprecia ahí de la línea 174 a la 176, ¿ya? Voy a separar la data, pero de acuerdo a tracción y también de acuerdo a cilindros. ¿Bien? Por supuesto que vamos a tener muchas más categorías. Le voy a pedir ahí que lo haga con 3 filas. Y ahí está. Entonces hace esta especie de cruce. Abajo el número de cilindros y arriba tracción en las 4 ruedas. No es la mejor manera de poner las etiquetas, pero ya vamos a llegar a cómo arreglarlas.
pero en particular tiene como esa ventaja, que al menos a mí no, cuando queremos separar esto por dos variables adicionales, no me gusta que quede de esa forma. Entonces existe otra función, ¿ya? Para trabajar con facetas, en particular para hacer esta división por dos, que se llama el Facet Grid, ¿okay? Que me va a hacer este mismo trabajo, pero de una manera más, o visualmente más sencilla de observar. Tenemos que pensar que esto como si fuese una tabla de doble entrada, ¿okay? Donde tenemos una variable, ¿ya? Comillas en el eje X y otra variable comillas en el eje Y, que es lo que está de la línea 178 a la 180. ¿Bien? Entonces, bueno, dejamos ahí que el computador pese un poco, y ahí está. Entonces, si se fijan, en la fila está representada el tipo de tracción, y en las columnas está representada el número de cilindros que tiene el motor de ese vehículo en particular. Entonces, en comparación con la versión anterior, ya es mucho más agradable de observar y fácil de entender. Recordemos que la idea es que comprendamos lo que los gráficos nos dicen en el menor tiempo posible, y esta opción nos ayuda en eso. Ok. Un comentario general, que bueno, lo tengo puesto ahí en la línea 182, que nosotros podemos dejar este, comillas, mapeo, la estética, dentro de la función inicial ggplot, y con la precaución, eso sí, de que todo lo que nosotros incluyamos, como capa hacia adelante, va a tomar por defecto esta dimensión. ¿Okay? Fíjense acá de que la línea 184, bueno, le estoy diciendo la data con la que vamos a trabajar está en el objeto millas, y para todas las capas que yo incluya voy a considerar en el eje X la cilindrada y en el eje Y la variable autopista, ya que es el consumo en millas por galón en autopista. Entonces, fíjense de que estoy especificando o añadiendo la capa para añadir puntos, ¿ya? Dejo ahí el paréntesis vacío. Entonces, como está vacío, sigue considerando los valores por defecto, que es decir, X cilindrada y autopista. Lo mismo hago para la tendencia, que es un smooth, ¿cierto? Lo dejo vacío, entonces me va a considerar aquí los valores por defecto, que lo escribimos de manera inicial, y bueno, hacemos la faceta, y eso me va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces nos puede ayudar de cierto modo a escribir menos códigos, si es que todas las capas que vamos a trabajar van a considerar siempre la misma dimensión. Y nos puede ayudar incluyendo eso en la función ggplot de manera directa. ¿Bien? Ok. Voy a cambiarme a otra data, voy a trabajar con la data de diamantes, que también es parte de la librería datos, la línea 191, si la quieren ejecutar, ahí les muestra un head, de los 10 primeros datos de esta tabla de datos. Entonces, tenemos una variable que especifica el precio, el quilate del diamante, tipo de corte, la clasificación de su color, la clasificación de claridad, etc. ¿Okay? Bien, porque, ¿para qué nos puede servir esto? Pensando en algunas gráficas típicas que se hacen en un análisis exploratorio cualquiera, es que podemos trabajar con ciertas medidas de resumen para estar presentando. De la línea 194 a la 195, fíjense de que voy a hacer un ggplot, trabajando con los datos almacenados en el objeto diamantes, y el gráfico de barra, el nombre es bastante intuitivo, geonbar, y aquí, en realidad, como es un gráfico de barra, necesito forzar una sola dimensión que decirle allí. No necesitamos, por ejemplo, decirle el eje Y, ¿ya? En el caso de que queramos trabajar con barras verticales, porque como es un gráfico de barra, allí de manera inmediata va a entender que el eje Y va a representar las frecuencias que esta misma función va a, comillas, contar de manera externa. Entonces añadimos ahí la capa geonbar, y eso va a ir generando
en este caso el gráfico de barras. Estamos haciendo un gráfico de barras de la variable corte, que es su clasificación, corte regular, bueno, muy bueno, premium o ideal. Y tenemos el conteo en el eje Y. Lo que va a graficar por defecto, ¿ya? ggplot va a ser la frecuencia absoluta. De hecho, si le especificamos ahí, como que forzamos el eje Y a que sea, bueno, la función stat count, que genera un conteo, me genera la misma figura. Si quisiéramos mostrar proporciones, ahí le decimos a ggplot que nos muestra aquello. Ponemos ahí en el eje Y, ¿cierto? Stat, paréntesis pro, y eso, ¿cierto? Va a hacer que me presente estas gráficas de barra, pero trabajando con proporciones, y bueno, si lo queremos porcentaje, bastante sencillo, porque ponemos 100 por la proporción, y eso no da el valor en porcentaje, ya que es lo que está en la línea 206 a la 207. Mauricio, disculpa, hay una pregunta acá, dice, ¿es necesario especificar el mapping? Sí. Al menos para el gráfico de barras, el eje X, porque ahí estamos especificando qué variable estamos incluyendo en la capa. Salvo que lo trabajemos como lo mencionábamos antes, de manera general, acá arriba, dentro de la función ggplot, que recuerden lo que acabo de mencionar, que si lo especificamos el mapping dentro de ggplot, le estamos diciendo a ggplot que va a ser el mapping general para todas las capas que yo vaya incluyendo. Pero en algún punto tenemos que decirle a ggplot qué variable vamos a estar trabajando, y eso lo hacemos con el mapping. Disculpa, es que bueno, hay dos preguntas más en el chat que quizás puede ir respondiendo también. Dice, ¿cómo podemos cambiarle el nombre a los ejes? ¿Y qué función tiene el grupo 1? Ya voy para allá. Ya voy para allá para la parte del nombre de cambio de los ejes. Okay. Y claro, ya me lo estaba pasando. En realidad, este es un truco. Poner el grupo 1, porque en realidad 1 es por darle algún valor. Yo podría haber puesto aquí un grupo 2, que en realidad para los datos es un grupo que no existe. Y en realidad uno lo añade porque si no especifica esa variable, ggplot entiende otra cosa. Y es que entiende esto. Entiende eso. Como que todo es 100%, como que lo trabaja de manera general. Y va a representar esas barras completas hasta 1. Entonces uno le dice como, bueno, agrúpame por algo, con grupo 1 y la separa y empieza a entenderlo de otra forma, y logramos tener el gráfico que en realidad estamos buscando. Eso cuando nos pasamos ahí a trabajar con proporciones. ¿Okay? Básicamente porque si no estaría entendiendo como, o lo que va a entender ggplot es cuando tenemos estas gráficas de barras como anidadas, ¿cierto? Que al final toda la barra representa un 100% y luego tenemos distintas categorías dentro de esa misma barra. Entonces, por eso, bueno, como ahora no hay mucho por dentro, la entiende como que es una pura clase. Dentro de regular hay una pura clase, entonces especifica el 100% o una proporción de 1. Entonces uno le añade grupo 1 y puede llegar a la versión original, que es lo que está buscando. ¿Sí? ¿No? ¿Hay más preguntas? ¿No? En el chat no, y por lo menos no. Ya. Super. Gracias. De nada. Continúo. Bueno, personalizar las barras también es posible. Ahí tenemos ggplot diamantes, que es la data con la que estamos trabajando. El mapeo, repito, solamente es el eje X, entonces ggplot me va a reconocer por defecto que va a ser una barra de frecuencia, pero si yo quiero colorear las barras, lo puedo hacer con la función call y con fill. ¿Ya? Recuerden que fill es el llenado, el relleno, y call el color. Si fijan ahí, ejecutamos y tenemos lo que, tal como lo queremos personalizar. Call en color
va a ser el borde, ¿cierto? El rojo, y el fill, el relleno, que es lo que está de fondo. A tener consideraciones que también lo podemos hacer viendo directamente color. Col, que es como lo trabaja el paquete graphic, que está incluido dentro de los paquetes básicos de R, o Color, ya como más británico. Las tres funciones las tres opciones nos sirven y hacen la misma tarea. Entonces, bueno, uno también puede jugar en este caso con colores. Y ok, si uno quiere mostrar algunas medidas de resumen, ¿ya? Podemos utilizar el argumento stat summary. O sea, a los datos de diamantes, por ejemplo, queremos mostrar, ¿ya? Y esto nos permite representar comillas, un intervalo, si es que eso es lo que busca, u otra cosa. De la siguiente forma. Bueno, abrimos ahí la función de stat summary, y bueno, le especificamos los ejes, ¿cierto? Corte en el eje X y profundidad en el eje Y. Recuerden que estamos con los datos de diamante. Y bueno, una línea que comience, ¿ya? Y le vamos a llamar el fun min. En este caso va a trabajar con la función min, que calcula el mínimo. Y bueno, el fun max, le vamos a especificar ahí a ggplot que calcule el máximo. Eso se hace con la función max. Entonces va a generar una línea desde el mínimo al máximo. Y bueno, un punto que me represente la mediana. Entonces tendríamos lo que está ahí. Entonces ese punto representa la mediana, ahí está el mínimo, ahí está el máximo para cada una de las categorías. Podemos también nosotros configurar nuestra propia función, y ahí si a alguien le gusta más la programación y crear sus funciones. En este caso, imaginemos que queríamos crear un intervalo de confianza para la media. Le ponemos funmin, es decir, que parta fíjense acá, especifico una función que va a tener como único argumento un vector X. Entonces el cálculo va a ser, ok, el promedio de X menos 1,96 veces el valor de la división estándar, que lo calculamos con SD, dividido por la raíz cuadrada de la longitud del vector X, es decir, dividido n, la raíz cuadrada de n. Entonces ahí tenemos un intervalo de confianza para la media. En menos porque el mínimo, y bueno, va a llegar esa barra hasta la misma presión, pero con más. Entonces ahí tenemos un nivel de confianza del 95%, ¿cierto? Con el valor de 1,96. Y bueno, quiero que el punto sea representado con el promedio, ¿ya? Que se trabaja en R con la función min, entonces ahí está lo que tendría. Bueno, acá nos alcanzan a apreciar la línea, ¿cierto? Pero eso es porque el intervalo es bastante pequeño. Recordemos que en particular acá tenemos mayor frecuencia. Y cuando tenemos mayor frecuencia, ¿ya? Es de esperar que la tendencia sea que ese intervalo sea menor. Pensemos que aquí estamos dividiendo por la raíz cuadrada del número de datos. Ojo, ¿ya? Con utilizarlo de la manera por defecto, por default, ¿ya? Que hay una diferencia sutil. Yo lo he visto que lo trabajan mucho, o lo he visto como ejemplos por ahí en internet, que dice, aquí estamos mostrando los intervalos de confianza para la media, y piensas que con el comando stat summary lo hace de manera automática, ¿ya? Y lo tiene por defecto, y en realidad no es así, porque lo que está representando por defecto en ggplot, si utilizamos a seca la función stat summary y no especificamos las funciones, si bien va a representar un intervalo, pero ese intervalo está mostrando cuánto vale directamente el valor del error estándar de la media. Es decir, en vez de 1,96 es como aquí multiplicáramos simplemente por 1. Entonces tenemos otro nivel de confianza que no es los típicos con los que se suele trabajar. Así que ojo ahí, que en realidad está por defecto, eso representa simplemente el valor del error estándar y no un intervalo.
Y bueno, otra cosa que podemos hacer típico es trabajar con los histogramas. En este caso, la capa se llama Geom Histogram. Y bueno, hacemos el mapeo. En este caso, supongamos que queremos hacer un histograma de la variable autopista. Ahí vuelvo a trabajar con los datos de millas, los datos de vehículos. Y bueno, ahí está. Ahí está el histograma por defecto que hace ggplot. Hay cosas que podemos configurar dentro del histograma, por ejemplo, bins, ¿ya? Que nos especifica cuántas barras queremos construir. Si vemos el mensaje que nos mandó ggplot acá, es que está diciendo que está tomando 30 barras en este plot. Si queremos modificar eso y variarlo, por ejemplo, bins igual 6, forzamos a que se muestren los datos solamente a través de 6 barras. Col, ¿ya? Para el color. Recuerden que el color especifica el borde y, bueno, fill, el relleno, en caso de que lo queramos en amarillo. Entonces, ejecutamos esta línea, la 237 y 38. Y, bueno, ahí tenemos el histograma con precisamente las 6, ¿ya? Barras que quisimos mostrar. Más cosas que podemos configurar acá es que, yendo más a la esencia del histograma, podríamos estar mostrando en vez del conteo directamente la densidad. Entonces recuerden que la idea es que si sumásemos la área, ¿cierto?, de cada una de estas barras, debiese dar 1. De ahí es donde viene el inicio o las opciones más formales del histograma. Y bueno, eso lo podemos especificar ahí dentro del mapping con i. La manera de hacerlo es punto density, punto. Y si se fijan, el eje y ahora, en vez de hacer la frecuencia, está mostrando directamente la densidad. Entonces, si uno quiere añadir acá una capa con alguna curva de una distribución, va a calzar aquí perfecto, no así en el caso de que estuviésemos trabajando con frecuencia, porque el eje y estaría variando. En particular, tenemos un montón de otros tipos de gráficos que podemos hacer en ggplot. Está ahí el 246. Tenemos un gráfico de barras, pero si lo queremos mostrar con las barras en horizontal, añadimos la capa Core Flip, como gira las coordenadas, y bueno, ahí está una opción interesante que podríamos tener en el caso de que aquí los ticks sean, o el nombre de cada uno de los grupos sea demasiado largo. Una versión horizontal queda mucho más cómoda. ¿Qué pasa si queremos las barras pero en coordenadas polares? Bueno, añadimos la capa Core Polar, entonces cambiamos las barras a coordenadas polares y tendríamos la misma gráfica de esta forma. ¿Okay? Fijan, lo mismo presentado que antes, pero ahora en coordenadas polares. Si queremos un boxplot, también es súper intuitivo el argumento. Se llama GeoBoxplot. Fíjense acá que mapping lo estoy dejando al inicio como la estética general, entonces aquí no es necesario volver a escribirla. Ahí está. Tenemos el histograma, en este caso separado por tracción. Y bueno, eso también podríamos haberlo hecho de manera horizontal, mezclándolo nuevamente con la capa de Core Flip, etc. Dependiendo de cómo nos quede más cómodo, más visualmente más agradable, es como podemos ir trabajando. En la línea de I261 les dejo un link, que lo mostré por ahí. Bastante bueno, porque resume muy bien varios plots que podemos hacer con ggplot. Un PDF de 2 páginas, pero muy concentrado de un montón de gráficos que podemos trabajar. Entonces, si tienen algunos otros tipos de plots, pueden ir a este documento y jugar con otro tipo de gráficos. Tenemos bueno, la cantidad de diferentes plots que se pueden hacer con ggplot es bastante grande, así que ahí, si alguien tiene más interés, puede buscar, venir acá y replicar algunos. Ok, algunos elementos adicionales que podemos ir realizando. Entonces voy a volver a mostrar
comillas, gráfico base para estos ejemplos. Pongamos de que voy a volver a ver el gráfico de dispersiones, de rendimiento en autopista con la cilindrada del motor y, bueno, separado por tracción. En el caso de que queramos cambiar los nombres de los ejes, estoy ahí en la línea 269, vayamos viendo las capas. En la 270 tenemos, bueno, tenemos la capa del gráfico. En la 271 añado la capa XLab, que aquí podemos especificar el nombre, ¿ya? O personalizar el nombre del eje X. En este caso le vamos a llamar ahí cilindrada, en la unidad de medida en litros, ¿ya? Hay un tips, es que si uno escribe \n, R lo va a entender como un salto de línea. Lo mismo en el eje Y, ¿ya? Lo personalizamos, le cambiamos el título a rendimiento en autopista, le añadimos ahí la unidad de medida, millas por galón. Y bueno, el título del gráfico lo hacemos con la función que está ahí, la línea 273, y bueno, le damos un título en el caso de que lo queramos hacer. Ya, ejecutamos toda esta línea una única vez y podemos ver ahí el gráfico ya precisamente con todo lo que hemos personalizado. Eso en relación a los títulos. Mauricio, disculpa, ¿Sí? disculpa que te interrumpa, que justo hay una pregunta de Francisco, pero es relacionada con la leyenda. No sé si va más allá después, pero cómo ponerla de forma más sencilla o más simple en una esquina. Más personalizada. Ajá. Sí, ya un poquito más abajo empiezo a jugar Ya, con la... ok. Vale, disculpa que te interrumpa. No, no hay problema. Es Si hay que alguna vais leyendo de una. le decimos. Ya, gracias. Bueno, podemos jugar también con lo que se llaman los temas, ¿ya? Y esto es como cuando uno tiene un teléfono, ¿cierto? Y baja un tema para que cambie todos los colores de los iconos, etc. En ggplot también existen. Y se añaden también como capa, y bueno, la capa tiene que ser el nombre del tema con el que se vaya a trabajar. En este caso, es más, ustedes pueden escribir ahí directamente la palabra tem _ y bueno, ir jugando y viendo qué opciones podríamos tener, y ahí pueden jugar con algunas de ellas, probarlas y ver cómo queda el front. Por ejemplo, de la línea 277, todo ese código, que es lo mismo que tenemos arriba, vamos a cambiar el tema, vamos a trabajar con el tema BW, ¿ya? De black white, es decir, en blanco y negro. Entonces, si se fijan, cambia un poco el estilo de fondo, ¿cierto? Y todo eso, esas cosas que es como la capa base que genera ggplot. No es el único que hay, si pueden trabajar ahí con el tema Dark, ¿ya? De la 284 a 89. Entonces, bueno, cambia el fondo, queda más oscuro. Está el tema Light, de la 291 a la 96. Aquí, ahí está, el tema Light. Y bueno, hay una que también es buena, que es el tema Classic. Si uno lo ve ahí, lo que hace quita la grilla, ¿cierto? Quita varias cosas y deja el gráfico bastante libre. Y eso lo podemos hacer con el tema Classic. Bien, cosas que podemos hacer con la capa de temas también. Hay un montón de cosas que podemos personalizar también en base al tema, porque claro, aquí tiene un montón bueno, cada tema tiene sus propias configuraciones, pero aún así uno puede irse más al detalle y cambiar algunas partes en específico. ¿Dónde está? Acá está, ¿ya? La línea 200. Si vamos leyendo esto, dice ahí, bueno, vamos a trabajar con los datos de millas, ¿cierto? De la 307 hasta la 312, estamos incluyendo los títulos y especificando los puntos. Y acá voy a jugar en la 313, ¿ya? Dice de que voy a personalizar cómo quiero que se muestre en particular la leyenda. Recordemos que esa variable está codificada, las clases que habían dentro de esa variable era directamente 4, D y T. Pero si queremos presentar esto, ¿ya? Recordando que el gráfico tiene que ser autoinformativo, podríamos jugar con eso y dejarlo más
más informativo y decir qué significa cada una de esas clases. ¿Ya? O sea, viendo ahí que primero es 4, luego D y luego es T, lo hacemos de esta forma, en Scale, Color, Discrete. Discreto porque son clases, si fuese una variable continua, bueno, cambiamos en vez de discreto y le ponemos continuo. Continuo. Depende de qué tipo de variable estamos mostrando en la leyenda. ¿Ya? Ojo que las clases, las variables cualitativas, las considera como discretas. Ok, fíjense acá el nombre de este comando, porque no solamente está para, en este caso la leyenda tiene que ver con colores, no solamente está con color, sino que está para todas las posibles configuraciones que podríamos hacer. Escala, scale, es como lo básico, y aquí color, es decir que dentro de la leyenda vamos a modificar aquella leyenda que tiene que ver con el color. La leyenda que nos genera este gráfico, ¿cierto? Es la separación de cada uno de los grupos por colores. Entonces color y, bueno, discreto porque por lo que acabo de mencionar, son 3 clases diferentes. Name, ¿ya? Vamos a decir cómo quiero que quede titulada esa leyenda. Por ejemplo, yo quiero que se llame tipo de tracción. Y luego en label, quiero que me muestre cómo quiero que sea representada la leyenda en particular. Es decir, primero estaba 4, entonces en vez de 4 quiero que diga directamente 4 ruedas, luego en vez de D quiero que diga delantera, y en vez de T quiero que diga trasera. Hasta ahí, entonces voy a seleccionar esto solamente para que se ejecute hasta ahí. Y bueno, si van siguiendo la pantalla, pueden observar que ya se personalizó la leyenda con lo que acabamos de mencionar. Si a eso le añadimos el tema clásico, más minimalista, quedaría de esa manera. Y bueno, dentro de la capa para configurar el mismo tema tenemos varias opciones, repito, hay un montón, ¿no? Pueden buscar ahí la cantidad de cosas que se puede hacer con esta función, y es realmente enorme. En específico para jugar con la leyenda, está la opción Legend Position, ¿ya? Si le ponemos ahí bottom, va a hacer que la leyenda, en vez de que esté en la ubicación que es por defecto, a la derecha, la deje abajo. Bottom, es lo que está ahí en la línea 216, vamos a cambiar la leyenda de posición. En la 317 vamos a especificar o vamos a jugar con la fuente, es decir, quiero que se vea un poco más tenue, entonces el color en vez de negro quiero que sea en gris, ¿ya? Un gris al 50%, 50 blanco y 50 negro, y un tamaño de fuente de 10. Eso es lo que estoy haciendo en la línea 317. La 318 podemos configurar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el título, los title. Podemos dejar el tamaño de fuente en 12, en face le ponemos ahí bold para que quede en negrita, y bueno, en la 319 hago lo mismo, pero con los títulos de los ejes. Podemos dejar ahí en tamaño 10, y un montón de cosas más que se pueden hacer dentro de la función de tema. Si ejecuto ahí de la línea 306 a la 320, ya se pueden apreciar todos los cambios que estaba mencionando. Ya la leyenda se fue para abajo, quedó más tenue, el título en negrita, los ejes en un tamaño más pequeño, y me faltó mencionar que ahí en la 308 y la 309 añadí 2 funciones también para manipular el rango de los ejes. XLIM, le pusimos ahí 0,8, es decir, vamos a configurar que el eje X sea presentado desde 0 hasta 8, y hacemos lo mismo en Y, le pusimos 0,60, entonces va a estar presentado en un rango de 0 a 60. ¿Ok? Mauricio, disculpa. Aquí aprovechando todos los silencios que así, un segundo de silencio. Que aquí hay una pregunta en el chat que es relacionada justamente con lo que tú estás mencionando, es que acaso la hace Pedro, si es posible el tilde en los títulos también. ¿Si es qué? Es posible los tildes. Sí. Agregar tildes. Sí, lo voy a ejecutar ahí. Ahí está. Ahí añadí el tilde del lado. Ya, lo que pasa es, repito,
Dije al principio que los voy a omitir todos los tildes intencionalmente porque si vamos cambiando de sistema operativo, los tildes quedan, ¿no? Por ejemplo, Sí, quedan raros, así que lo omití de manera sí, intencional. quedan como con hartos símbolos, ¿no? Si lo hago por las preguntas que hay en el chat. Y bueno, aprovechando un poco la instancia, dice, ¿cómo hacer partida de gráfico en 00 sin la separación que muestra el origen? No sé si puede responder eso. Porque hay una separación en el 00, hay una distancia. Entonces, la pregunta de Francisco es, ¿cómo poder hacer partir el gráfico en 00, pero sin esa separación que hay en el gráfico? Ese como 1 centímetro que debe haber por ahí más o menos, no sé. La verdad es que nunca lo he intentado. Quizás jugando con directamente con XLin o YLin podríamos lograr eso, o debe haber alguna otra opción que lo genere, quizás otro tema, pero nunca lo he intentado en realidad como para dar una respuesta. Ok, gracias. Nada. Ya, voy a subir un poco la velocidad, en todo caso estamos casi terminando. Iba a decir acá que también, si uno quiere jugar con solamente un eje, ya puede incluirlo acá en axis, el título del eje, y además le ponemos punto I, por ejemplo. Vamos a manipular solamente el eje de I. Estoy jugando ahí con la línea 319. Voy a añadir el punto I al título del eje. Voy a exagerar, le voy a poner un tamaño de fuente de 30. Si ejecuto eso, se van a fijar que solamente cambió el eje. Un extra que podemos mostrar. Bien, bueno, con toda esta base podemos hacer algunas cosas ya. Repito, hay una colección enorme de gráficos que pueden hacer en ggplot. Vamos a jugar ahora con unos datos que están puestos ahí están insertos en GitHub, en un repositorio de GitHub. Esto es un ejemplo que capturé a partir de la página de los plots que mostré al principio. Ahí está. Aprovechando que están los datos ahí en línea para que todos podamos seguir y no tengamos problemas con cargarlos de manera local. Bueno, leemos los datos con el comando read csv, los almacenamos en el objeto data, que es la línea 323, y la 324 con la opción view, se va a generar ahí o nos va a mostrar la tabla de datos en una nueva pestaña R, que está arriba. Entonces, va a estar precisamente al lado de donde está el código. Son en particular dos variables, una que tiene, bueno, estos datos tienen que ver con precios de ventas de inmuebles. Entonces tenemos la superficie habitable en metros cuadrados y el precio de venta que tuvo ese inmueble en particular, sale price y bueno, el área habitable. Una cosa que también podemos hacer con ggplot es ir guardándolo directamente en objetos. Por ejemplo, voy a guardar todo este gráfico que está acá en el objeto P1. ¿Ya? Pero vamos entendiendo primero lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un ggplot sobre el objeto data, que contiene los datos de estas dos variables que mostré. El mapping va a ser solamente sobre la variable del área habitable. Vamos a hacer un histograma. El color de relleno, ahí estoy utilizando un color en formato de código HTML. Un borde también es un color en formato HTML. Y bueno, por personalizar ahí, hacemos una opacidad de 0.9. El alfa lo podemos configurar entre 0 y 1. Y ok, con 50 barras el histograma. Luego le ponemos un título, 330, le ponemos un nombre al eje X, 331, un nombre al eje Y, y acá, bueno, me parece que no me va a correr esta porque no me quiso cargar la librería a mí, en este computador, la librería acá, ¿ya? Que contiene algunos temas adicionales para ggplot que se puedan incluir. A mí me debería reclamar porque no se cargó esa librería, debe ser por la versión quizás, pero no habría problema en cambiarla. ¿Ya? Si usted les cargó, debería ejecutarse sin
sin problema. Entonces, está más abajo. No perdí un poco la línea en la que estaba. Acá. ¿Cierto? Y el título, y bueno, jugamos ahí con el tamaño de la fuente. Bueno, ahí me va a reclamar, vamos a cambiar Ipsum por Classic. ¿Ok? ¿Listo? Y todo el gráfico quedó guardado en el objeto P1. Voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, en otro gráfico, ¿ya? Le vamos a llamar, o lo vamos a almacenar en un objeto P2, pero en vez ahora de hacer un histograma del área habitable, vamos a hacer un histograma sobre el precio de venta, y ahí le pongo dividido por 1000 para representarlo en miles. ¿Ya? Y eso lo guardo en P2, en la línea 337 hacia abajo. Bueno, me está reclamando ahí nuevamente el tema. Ya, lo cambiamos por Classic y ahí está. Y ok, hay una de las librerías que pusimos adelante, que era Patchwork, ¿ya? Que me permite hacer o jugar con gráficos de ggplot almacenados en objetos de una manera tan sencilla como escribirlos separados por más. Por ejemplo, P1 más P2. Con eso, utilizando la librería que mencioné anteriormente, el R puede entenderme como que quiero dos gráficos, ¿okay? Generados con ggplot en un mismo espacio de gráfico, que en este caso sería la ventana de gráfico, ¿sí? P1 más P2, bueno, si no tenemos la librería cargada nos va a reclamar, pero si la cargamos podemos hacer esto y en realidad nos evitamos varios dolores de cabeza cuando queremos mostrar dos gráficos en general. Y ahí tenemos dos histogramas. El histograma de la variable de la superficie habitable y del precio de venta. En el caso de que queramos un gráfico de dispersión con estos datos, también vamos a hacer una dispersión entre ambas variables. Ahí está, vamos a representar los puntos con el color, ¿ya? Una opacidad de 0.8, y le voy a dar más énfasis porque a veces vamos a estar trabajando con la opacidad. Le ponemos un título, los títulos a los ejes, y voy a cambiar aquí el tema, y ok, configuramos el objeto, perdón, el tamaño del título, ¿no? Un tamaño de fuente 12. Y ahí queda un gráfico de dispersión. Oye, Mauricio, disculpa, Ajá. disculpa que te interrumpa tanto, que te hacen estas preguntas en el chat. La Vale acá pregunta que cómo podemos editar la graduación de los ejes, por ejemplo, que vaya de 5 a 5 y no de 10 en 10. Si podemos jugar aquí dentro de las opciones de tema, y bueno, voy a jugar con tics. Ya, hay una opción para, a ver si me recuerdo, será axis.tics. Entonces, si podéis configurar acá esos tics, si quiere añadir, si quiere manipularlo, ahí puede ir a esas funciones y jugar con los tics. En realidad, todo dentro de todo ese tipo de cosas, Team. la opción Team, me permite personalizar esos detalles. Gracias. Igual por defecto tiene que ver con el tamaño del gráfico. Sí, de la ventana. A veces si la son muy chica, omite alguna, bueno, ahí como el tamaño de fuente es chiquitito, la logra captar todas, pero a veces si la achicamos cada vez más, o depende de la resolución de la pantalla también, va a omitir alguna. Ok. Gracias. No, de nada. ¿Por qué podemos, o a veces es útil guardar un objeto ggplot o todo un gráfico dentro de un objeto? Porque es como que dejamos una versión base y después podemos ir modificando esa versión base añadiendo diferentes cosas. Por ejemplo, acá voy a hacer todo esto, lo de la línea 363 a la 370, y es, déjenme volver a cambiar aquí el team. Es como el gráfico de dispersión, pero lo más básico que podemos hacer. ¿Ya? Si se fijan, no tenemos título ni nada de eso, está guardado en el objeto P. Más si llamamos abajo al objeto P, se va a generar ahí el gráfico. Pero nosotros podemos continuar las capas más adelante.
Entonces, veamos la sintaxis acá. Dice, bueno, al objeto P, que en realidad P es todo esto, es en un ggplot con todas estas capas, añadamos ahora una nueva capa que tenga que ver con un título. ¿Ya? En este caso le vamos a llamar al título ajuste por regresión lineal y vamos a incluir ahí la recta de tendencia, de un color negro, no tan sólido, un tamaño 0.5 y un color de relleno sky blue, ¿ya? Y que me grafique también el error estándar. Eso lo guardamos en P1 y hago lo mismo, exactamente lo mismo, pero en vez de la ecuación de la recta lo hacemos con la curva esta de suavizado. Y si queremos mostrar ambos gráficos, P1, tan simple como P1 más P2, y tenemos el plot ya listo. Entonces fíjense de que tomamos la estructura base y como quería hacer esta única diferencia, continúo añadiendo en este caso el suavizado y el título ya, de manera separada. Eso me puede ahorrar cierta línea de código. Y ahí tenemos cómo queda el gráfico de dispersión con las tendencias. Si lo quieren ver en zoom, ahí está. ¿Okay? Y bueno, si quieren hacer esto un poco más interactivo, podemos añadir una tercera variable que representar, en este caso, como solamente los datos tenían dos variables, añadí una, le vamos a llamar a esta variable, bueno, tenía en el departamento, pero vamos a llamarle, voy a cambiar el nombre ahí, ¿no? De todas maneras igual va a correr, le voy a llamar ciudad, la 283, y nada, van a salir de manera aleatoria la palabra ciudad 1, ciudad 2 y ciudad 3 y se va a guardar ahí dentro de la variable ciudad que está dentro del objeto data2, que es una copia del objeto data, que son los datos relacionados con el precio y área habitable de las casas. Ahí está. Bueno, eso lo voy a modificar ahí brevemente. Vamos a llamarle ciudad porque así la habíamos puesto. Y bueno, ahí en el mapping, ¿ya? Voy a añadir la opción text igual ciudad, y bueno, le damos esto, vamos a hacer un gráfico de dispersión con geoPoint, ¿ya? Le damos el color, la opacidad, el título, el tema, voy a poner aquí classic para que me ejecute, perdón, y nada, lo vamos a guardar ahí en el objeto P. ¿Ya? Y con la función ggplotly, dice que acá le damos el gráfico en formato allí, los que tenemos guardados, y ahí en tooltip le decimos que vamos a hacer interactivo. La 395, que en este caso es la dimensión relacionada con la variable que me dice cuál es la ciudad de pertenencia. Si ejecutamos esa línea 395, fíjense que se va a abrir ahora en el viewer. Voy a hacerle un zoom. Y si uno ahora pasa, por ejemplo, el mouse por encima de un punto, le dice a qué ciudad pertenece. Entonces pueden ir moviéndose y si quieren saber el detalle, ahí está, ciudad 1, pueden jugar aquí con el zoom, seleccionar un recuadro, y se hace el zoom correspondiente, y bueno, pues pueden ir jugando ya, con esto, moviéndolo si ustedes desean. Entonces lo hacen un poco más navegable, se puede estudiar más los detalles en este caso de este gráfico de dispersión. Eso lo podemos hacer con ggplotly y la dimensión que queramos poner interactiva. Y bueno, voy a finalizar con lo que está acá, y es hablar del concepto del overplotting, que tiene que ver con cómo mostramos datos cuando, por ejemplo, un gráfico de dispersión cuando tenemos muchos puntos. Entonces a veces son tantos que se empiezan a superponer unos de otros y se puede perder la relación que exista. Acá lo que estamos haciendo antes, voy a hacer un gráfico base, y lo voy a guardar en P, y voy a hacer algunas modificaciones. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con el overplotting cuando tenemos, sobre todo ahora que estamos llenos de un montón de datos? Una opción es juguemos con el tamaño de los puntos. Achiquémoslo, grafiquémoslo ahí con un tamaño de punto de 0.2, eso lo voy a dejar en P1. Otra opción es que en vez de graficar puntos, grafiquemos
lo que se llama un gráfico de densidad en 2D, ¿ya? Que sería algo así como un mapa de, de contorno. ¿Okay? Ahí lo hacemos con Geom Density 2D, eso lo voy a guardar en P2. En P3 voy a hacer lo mismo, pero como contornos, pero con calor, es decir, añadiendo ciertos colores. Eso lo podemos hacer con Stat Density 2D. ¿Okay? En este caso, la opción polígono me permite hacer ese pintado. Y acá añado en Team la opción de Legend Position, nada, ninguno, porque como me va a generar colores acá, yo no quiero que me genere una leyenda relacionada con los colores. En realidad los colores los estoy utilizando para ver cuánta densidad, cuánta concentración hay en un determinado sector del gráfico. Eso lo dejo en P3. En P4 uno ya empieza a jugar más, hace lo que se llama un raster plot. También vamos a trabajar ahí con la densidad. Me parece que cuando tengamos la gráfica vamos a entender mejor cuál es este plot. Y ahí, bueno, también lo hacemos con Stat Density 2D. ¿Ya? Y añadimos aquí el Scale Fill para jugar con el relleno. P4 también podemos hacer mostrando hexágonos, ¿no? Donde tomamos un hexágono dentro del plot y el color que tome está relacionado con la concentración de puntos que hay en ese hexágono. Eso lo tenemos ahí en P5 y depende del paquete Viridis que instalamos al inicio. Y lo que se llama un histograma en 2D, que también depende del paquete Viridis y está ahí la función bin 2D para realizar aquello. Con todo, hice 6 gráficos hasta ahora, de P1 hasta P6, y bueno, le añado aquí la opción Plot Layout, el layout, para que estos 6 gráficos me los muestren en 2 columnas, que es la línea 437. Todo eso son opciones para jugar con el overplotting, ¿ya? Y ahí están precisamente las opciones con las que podemos jugar. Tenemos ahí que nos cargue acá y formas para mostrar aquello. Gráfico, bueno, achicando los puntos, aquí mostrando las curvas de nivel, se me pasa el gráfico y los puntos acá, hay que quitarlo. En todas las opciones en particular. Acá, el gráfico de densidad 2D, entonces, bueno, dependiendo del color, podemos ver qué tan concentrados están los datos. Este es el raster plot que lo grafica de esta forma. ¿Ya? También, de acuerdo al color, la densidad que hay en ese sector. Este era el que hablaba yo sobre los hexágonos, y bueno, el histograma 2D, que es exactamente lo mismo que los hexágonos, pero trabajando con recuadros. Entonces, repito, hay ocasiones donde tenemos tantos puntos que en realidad se pierde la tendencia y bueno, son opciones para mostrar datos con dimensiones bastante altas. Aquí, me parece que para que quede mejor deberíamos quitarle el Geom Point. Bueno, ahí tarea, lo dejamos en un artículo. Con variables categóricas, lo voy a pasar rápido simplemente porque queda poquito. Esta otra variable que también está tomada desde la página de From Data to Biz, la que vimos al principio, y tiene que ver sobre la cantidad de armas que vendían ciertos países. Podemos hacer una tabla, cargamos el paquete cable al principio y bueno, a los datos, ya, le hacemos un head, le decimos muéstrame los 6 primeros datos y bueno, hacemos un gráfico en estilo HTML y va a generarlo ahí en el viewer para mostrar quiénes son los 6 países que más vendían armas según estos datos. Bien, acá lo que quería mostrar es que podríamos haber hecho haber jugado con los datos un poco. En particular, pasamos esto a factor para que podamos controlar
el orden, y bueno, estamos mezclando dos tipos de herramientas disponibles en ggplot para hacer este tipo de plot que se llama un gráfico de lollipop. Mostramos puntos ya con segmentos y podemos lograr este tipo de gráficas, que es una alternativa a los gráficos de barra, para mostrar en este caso la cantidad de armas vendidas. También podemos mostrarlo directamente con los gráficos de barra, ahí está. Y bueno, si uno se pone a jugar un poco más y es más creativo, ¿no? Puede llegar incluso a mostrar gráficos de esta forma. Tenemos un gráfico de barras, pero circular, en el caso de que no tengamos tanto espacio. Ahí en algún momento configuramos para que deje un espacio de 10 barras vacías, que sería el espacio que está ahí sin nada. Y nada, tipos de gráficos que podemos hacer con ggplot usando, en este caso para variables categóricas. Instalamos ahí la función trimap, ¿ya? Y nos genera este tipo de plot también, que es otro tipo de alternativa a los gráficos de barras para mostrar frecuencia, donde en vez de frecuencia estamos mostrando directamente áreas de rectángulo. Entonces, el rectángulo que tiene una mayor área quiere decir que tiene una mayor frecuencia, ¿ya? Entonces, puede resumir también de manera visual en una única imagen quiénes son los que venden más armas en el mundo de acuerdo a estos datos. Eso en general, así que estuve más o menos justo con el tiempo para pasar lo que era allí. Gracias por la invitación. Si hay preguntas. Oye, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Sí, hay una pregunta que es un poco larga, por eso no te quise interrumpir. Porque es... Bueno, te lo voy a leer. Mauricio, consulta respecto a plotli en R, generalmente hago análisis en R y grafico en plotli, exportando los datos desde la herramienta web, porque encuentro que es simple personalizar los gráficos y extraer imágenes en buena calidad. ¿Conoces algún manual o libro de plotli para R que describa comandos de personalización de gráficos para hacer todo directo en R sin ir a la aplicación web? La verdad es que no. De repente cuando se me ocurría, cuando juego con los gráficos, tengo ideas y como que tiendo a navegar por los foros de ayuda con palabras clave de alguien que haya hecho algo similar y bueno, yo lo tomo y lo adapto, pero nunca he llegado a encontrar algún manual de alguien que se haya dado el trabajo en recopilar una colección de funciones interesantes usando Plotly en R. ¿Ya? A mí me sorprende porque no es tanta gente tampoco la que trabaja con Plotly en R y se pueden hacer cosas súper interesantes, pero no conozco un manual oficial de aquello, al menos en R. Ok. Y bueno, Javier Saavedra pregunta, ¿existe está diciendo, ¿existe este libro, Interactive Web-Based Data Visualization with R, Plotly and Shiny? Él está diciendo ahí, Javier Saavedra. Y nos mandan saludos desde Colombia. Gracias. ¿Alguien abrió el micrófono si que quiere aportar? Parece, ¿no? ¿No? Bueno, aquí, bueno, gracias, súper bueno todo. En honor al tiempo me tengo que ir. Mis felicitaciones al profesor y a todo el equipo que organizó. Pero ideal, comparto este material que tal vez pueda ayudar. Ahí está el link. Este también puede servir. Muchas gracias, Mauricio. Así que, bueno, todos muchas gracias, muchas gracias. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Les paso el dato. Mauricio, antes de hacer todos los protocolos de las 8, oye, te quiero agradecer de verdad, a nombre de todo el directorio. Fue muy, muy bueno, era justamente lo que esperábamos, lo que nosotros queríamos. Esto fue una iniciativa de los estudiantes de pregrado, hay una comunidad de estudiantes de pregrado en Facebook. Entonces, ellos quisieron partir por este curso de visualización,
contactamos a Mauricio y fue todo súper bueno. Así que de antemano, muchas gracias, Mauricio, por toda tu disposición, por ser tan bacán, por decirlo de alguna forma coloquial, no sé. Y todo súper rico, de verdad. Así que, bueno, contestándole un poco a Paulina, se agradecería que enviaran las grabaciones de los correos. Paulina, va a estar esto en el canal de YouTube. Ya, cuando ya esté listo, lo vamos a anunciar por las redes sociales. Y bueno, por la página web también van a estar todos los materiales. Ahí después les voy a mandar el link, va a estar en Instagram, va a estar en todos lados, va a estar por los correos, así que de alguna forma se van a enterar. Y de los certificados, sí, también les voy a enviar un correo a todos los que se inscribieron, van a recibir un correo con todas las instrucciones para poder recibir el certificado, los costos y todas las cosas asociadas, ¿ya? Así que eso, bueno, lo que viene ahora es un mini curso de análisis de sobrevivencia y en enero de series de tiempo.